Hola, vamos a explicar la suma de segmentos. Un segmento es un objeto magnitud lineal que tiene finales acotados, es decir, empieza y acaba. Vamos a coger como sentido principio a izquierdas, fin a derechas. Vamos a ver cómo se realiza prácticamente ahora las operaciones de suma, cómo se definen, cómo se usan. Bien, para sumar tenemos que tener varios segmentos a los que ya les he puesto principio y fin, principio y fin, principio y fin. Y el proceso de sumar consiste en hacer coincidir el final de cualquier segmento con el principio del siguiente. Esto lo haremos sobre una recta y la manera de trasladar, hay que hacer una hipótesis de que al trasladar los segmentos no se estiran ni se encogen, son iguales que los que teníamos al principio. Entonces, la traslación se realiza mediante compás y nosotros podemos llevar este segmento mediante el compás y colocarlo en una recta. A continuación hacemos la operación de suma. La operación de suma es traer el nuevo segmento y hacer coincidir el final del primero con el principio del segundo. Nuevamente hacemos coincidir el final del segundo con el principio del tercero y hemos realizado la suma de los tres segmentos. El resultado de la suma sería el segmento que va desde el principio del primero al final del último. Sería tal que ese segmento. Veamos la multiplicación de segmentos. Los segmentos no se pueden multiplicar. Nosotros podemos multiplicar un segmento un número de veces, un segmento por un número. La multiplicación de un segmento por un número es la suma repetida. Es la definición de la multiplicación. Sumar repetidamente. Dos segmentos, yo quiero sumar este segmento, quiero hacer el doble de ese segmento. Y el doble de ese segmento es hacer la suma de ese segmento consigo mismo otra vez. Buscamos otro segmento igual. Buscamos otro segmento igual. Dos segmentos, una copia, y hacemos la suma consigo mismo. Ese sería dos veces el segmento. Tres veces el segmento es volver a hacer otra copia y tenemos tres veces el segmento. 3x, recordamos la propiedad, 3x era igual a x más x más x. 3 por x es x más x más x. Veamos la división en partes de un segmento. En principio vamos a hacer la división por la mitad. Tenemos un segmento cualquiera y queremos dividirlo en dos partes iguales. Para hacer la división en dos partes iguales, cogemos una medida de compás cualquiera, lo colocamos en un sitio y lo colocamos en el otro. Unimos los puntos de corte de estos dos dibujos y entonces unimos estos puntos y nuevamente tenemos otro punto de corte ahí entre el segmento que teníamos y la recta que acabamos de hacer. El segmento resultado dividir por 2, si el segmento este es A, este segmento desde aquí hasta aquí o cualquiera, o el otro que es equivalente, es A partido por 2. Esa es la manera de dividir en partes iguales. Si quisiéramos dividir en más partes, entonces tenemos que hacer otro proceso. Tenemos un segmento
y lo voy a dividir en 3 partes iguales. Para dividirlo en 3 partes iguales cogemos una línea auxiliar, y marcamos una medida. Da igual cualquier medida que se coja, es decir, yo voy a coger sobre esta línea una medida tal que así. Y entonces repetimos esta medida con el compás sucesivamente a lo largo de la recta. Si quiero hacer partido por 3, tengo que hacer 3 repeticiones. Si tuviera que hacer partido por 4, partido por 5, tendría que hacer más repeticiones. Una vez que ya tengo las marcas hechas de las repeticiones 3 veces, ¿vale?, de la medida de ese segmento, una vez el compás, otra vez, uno los extremos, con una recta. Uno, ese extremo, y ese extremo. Y ahora tengo que trazar rectas paralelas a esta por los otros puntos. Paralela a esta por ese punto. Eso se hace apoyando la escuadra sobre la regla. Paralela a esta por ese punto. Cada uno de estos 3 trozos son 3 trozos iguales que representan el segmento partido por 3. Podemos visualizarlo. Marcamos el corte del segmento que teníamos con esta recta y tenemos ahora un segmento que une el punto A con el punto E. Ese sería la división por 3 del segmento AB. Podemos ocultar las líneas auxiliares incluso este trozo, ¿vale?, AE es la tercera parte del segmento AB. Veamos ahora la resta de segmentos. Para realizar la resta de segmentos necesitamos hacer coincidir los principios de ambos segmentos. Hecho esto, la resta de segmentos corresponde al segmento que he comprendido entre el final del primero y principio y final del segundo. Tal sería, esa sería la resta del final del primero al final del segundo. Veamos un ejemplo. Tengo un segmento, otro segmento. Yo quiero restarlos. Hagamos pues coincidir los principios. Coinciden los principios. Realicemos la resta. El segmento resultante es el segmento resta. Esta es la resta. Vamos a realizar la medida de un segmento. Un segmento es una magnitud lineal y necesitamos, como para cualquier medida, necesitamos una unidad. Nos fijamos en la pantalla, yo quiero medir el segmento X, que no sé lo que mide, y tengo un patrón que yo considero una unidad. Bien, la manera de hacerlo es repetir el segmento y repetir la unidad hasta que coincidan. Repetir la suma, claro. Entonces vamos a hacerlo. Aquí estaría otra vez X. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez.
otra vez, otra vez y otra vez. Hagamos lo mismo con la unidad. Repito, la repito, la repito. En este momento vemos que coinciden. Podríamos haber cogido también esa otra. En este momento podemos hacer la siguiente equivalencia. Un segmento X, dos segmentos X, tres segmentos X, cuatro segmentos X, 5, 6, 7, 8 segmentos X es lo mismo que 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Efectivamente, coincidirán aquí, ¿no? 4 segmentos X, 1, 2, 3 y 4 segmentos X son 3 unidades, con lo cual cuatro segmentos X son 3 unidades. Luego X, la medida de X será un número que multiplicado por 4 da 3. Obviamente ese número es 3/4. Luego la medida de este segmento son 3/4 de la medida de este otro. Efectivamente, si lo hubiéramos hecho con este otro, saldría otra fracción equivalente, porque saldría 8 y aquí salen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 octavos simplificado son 3/4.